Se ha acabado la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 y hemos tenido sorpresa en el último segundo con el tanto del Benfica que deja al Paris Saint-Germain como segundo clasificado de su grupo. Vamos a repasar todos los equipos que van a estar en el bombo de los octavos de final y los posibles rivales del Real Madrid. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Parecía que llegábamos a la última jornada de partidos de la Champions League prácticamente sin nada en juego, pero la verdad es que hemos tenido emoción hasta el final porque un tanto en el último segundo de Joao Mario en Haifa, en el campo del conjunto israelí que debutaba en esta edición de la Champions, ha mandado al conjunto portugués de Roger Schmidt, que está haciendo un inicio de temporada absolutamente brutal, sin perder de momento ningún partido. El conjunto portugués lo ha dejado como primero de grupo, mandando al Paris Saint-Germain como segundo clasificado y metiéndole en el bombo de posibles rivales del Real Madrid en la ronda de los octavos de final. Vamos a repasar todo, vamos a comentar también lo que ha ocurrido en ese Manchester City 3, Sevilla 1, la victoria también muy contundente del Milan ante el RB Salzburg en el único encuentro en el que había una plaza de octavo de final en juego. Finalmente el conjunto italiano que ha pasado por encima del equipo austriaco. Vamos a hablar de todo ello. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre el resultado final de esta fase de grupos, qué equipos os han sorprendido, qué equipos pensabais que iba a ser primero y ha sido segundo, qué equipo obviamente, bueno, pues ha sido la mayor decepción de todas. Una de ellas sin duda tiene que ser la clasificación tan solo para Europa League y sumando tan solo 4 puntos de la Juventus de Turín, que ha visto, bueno, pues como esa derrota ante el Paris Saint-Germain le valía por la diferencia de goles a favor que tenía con respecto al Maccabi Haifa. Vamos a comentarlo todo. Lo primero, obviamente, echarle un vistazo a los resultados de la noche. Remontada del Chelsea para ganar 2-1 ante un Dinamo de Zagreb croata que se ha adelantado en el marcador. Esa victoria muy contundente del Milan con Giroud como gran protagonista. La remontada del Manchester City ante un Sevilla que se adelantó en el marcador en una acción a balón parado con Rafa Mir y que completó una buena primera parte. El Copenhague 1-1 ante el Borussia Dortmund, ya sin nada en juego, bueno, con la honra de que el conjunto del Copenhague se jugaba ser el primer equipo en la historia en no marcar ni un solo gol en la fase de grupos de la Champions. Finalmente ha conseguido, bueno, pues no tener ese malísimo registro. La derrota de la Juventus en su campo ante un Paris Saint-Germain que se adelantó en el marcador con un golazo espectacular de Mbappé y esa goleada final del Benfica con 2 goles en 4 minutos para empatar absolutamente a casi todo ante el Paris Saint-Germain y ganar gracias, lo vamos a ver después, a haber marcado más goles como visitante en esta fase de grupos de la Champions. Aquí tenéis los resultados de la noche. Vámonos ahora a revisar los equipos que finalmente se han clasificado, los 16 que van a estar en el bombo del próximo lunes, creo que es cuando se sortea. Tenemos al Bayern como primero de grupo, el Benfica primero de grupo, Chelsea primero de grupo, Brujas como segundo, Manchester City como primero, Napoli como primero, Paris Saint-Germain como segundo, Porto como primero, Borussia Dortmund como segundo, Eintracht de Frankfurt como segundo, Inter como segundo, Liverpool como segundo, Real Madrid como primero, Tottenham como primero, RB Leipzig como segundo y Milan como segundo de su grupo. El conjunto italiano que no estaba en los octavos de final desde la temporada 2013-2014, donde se midió en esa ronda al Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco fue capaz de eliminar al conjunto de Milán. Vamos a revisar después de los resultados de las clasificaciones bueno, pues ese hecho histórico que ha ocurrido hoy bueno, pues en ese duelo indirecto que estaban jugando Paris Saint-Germain y Maccabi Haifa por la primera plaza del grupo. Comenta Mr. Chip, primera vez en toda la historia de la Champions League que dos equipos acaban la fase de grupos empatados a todo. Es primero el Benfica por haber marcado más goles fuera de casa, 9 de los portugueses, 6 del Paris Saint-Germain. Benfica 4 victorias, 2 empates,
14 puntos, lo mismo para el Paris Saint-Germain, 16 goles a favor, 7 en contra, por lo tanto la diferencia de goles para ambos era de 9. En el Lisboa empate a 1, en París empate a 1 también, entre estos dos equipos que, bueno, pues al final beneficia a un Paris Saint-Germain, a un Benfica que ha logrado marcar esos 2 goles en 4 minutos y que la verdad yo estaba viendo el partido después de que el Milan ya hubiese sentenciado su encuentro ante el RB Salzburgo y la sensación es que el equipo portugués, hasta que no ha marcado el 1-4, no sabía que había posibilidades de completar la machada, ¿no? Ha marcado 2 goles, el 1-3 y el 1-4 en 4 minutos, en el 69 Grimaldo de falta y en el 73 Rafa Silva después de un pase de David Neres, y a partir de ahí el equipo portugués, la sensación es que ha sesteado un poquito y no ha ido a por más, pero el tanto de Enrique Araujo en el minuto 88 que ponía el 1-5, la sensación es que los ha reactivado y que finalmente han logrado esa machada de meterse como primeros de grupo con un tanto en el último segundo que deja al Paris Saint-Germain como segundo de este grupo. Simplemente comentar esa locura del equipo portugués con tantos primero de Gonzalo Ramos, después igualaba el partido el Maccabi Haifa, marcaba el tanto el equipo, lo tengo por aquí, perdonadme la foto de Gonzalo Ramos, por aquí está, marcaba el Maccabi Haifa el 1-1 en el minuto 26, en el 59 marcaba el 1-2 el Benfica y después pues ya era capaz de marcar esos 2 goles en 4 minutos y los 2 últimos también en 4 minutos para conseguir la machada, dejando al Paris Saint-Germain, que ha ganado en campo de la Juve por 1-2 con los goles de Mbappé y de Nuno Mendes, con el portugués marcando nada más entrar al campo, pues sin opciones de meterse como primero de su grupo y enviándole a la segunda plaza, donde va a tener duelos o posibles rivales de muchísimo nivel, algo que bueno, pues a los futboleros nos gusta, porque vamos a tener en octavo de final un partido digno de como mínimo los cuartos, pero que podía ser perfectamente una final de la Liga de Campeones. Una auténtica barbaridad. La verdad, creo que se le puede reprochar pocas cosas al Paris Saint-Germain. Se ha encontrado un Benfica espectacular y bueno, pues no se puede añadir básicamente nada más. Comentar sobre el Milan. He estado viendo ese partido hasta el minuto 60 más o menos, que han logrado el 3-0 con un doblete de Giroud, con un RB Salzburgo como siempre muy atrevido, que ha tenido ocasiones con 0-0 y que también las ha sufrido con 0-0, ha tenido alguna acción también con el 0-1 para haber empatado. Finalmente, pues en la segunda parte, nada más arrancar la segunda parte, en la primera acción de ese segundo tiempo, ha llegado el segundo gol de Giroud para sentenciar, el tanto de Krunic para sentenciar prácticamente un partido que era el único en el que había una plaza de octavos en juego, pero que se ha acabado rápido, porque un par de minutos después ha llegado el doblete del futbolista francés, que sí sentenciaba por completo esa clasificación y dejaba al Milan pues el clasificado para los octavos de final por primera vez desde la temporada 13-14, en la que, como os comentaba anteriormente, cayó eliminado ante el Atlético de Madrid, ya del Cholo Simeone en esa ocasión. Sobre el partido del Sevilla he podido echarle un vistazo rápido a la primera parte, pues un vistazo por encima, con los comentarios también de la narración de Movistar. Un Sevilla que ha defendido bastante bien en esa primera parte, encontrando a un Rafa Mir al que Sampaoli ha enviado a la banda derecha contra Sergi Gómez, y ahí, pues a base de envíos directos, también de las carreras del delantero del Sevilla, pues ha generado peligro, ha generado acercamientos, ha generado salidas ante la presión del Manchester City, ha logrado ponerse por delante con un gol a balón parado. Y en la segunda parte, cuando el plan de Guardiola ha cambiado, cuando el plan de Guardiola ha mejorado, pues el Sevilla ha sufrido también por errores importantes de Telles, de Carmona, cuando el Manchester City presionaba, y ahí pues ha llegado esos 3 tantos del equipo de Pep Guardiola para no completar el pleno de puntos, pero pues acercarse bastante a ese pleno de puntos en esta fase de grupos
de la Champions. Simplemente hay que echarle un vistazo para acabar a las probabilidades que hay de enfrentamientos, algo que hace Mr. Chip en su cuenta de Twitter y que yo os recomiendo para que sepáis más o menos cómo puede acabar el sorteo. Lo tenemos por aquí, donde ya veis que hay muchísimas posibilidades, un 40%, lo que más, de que veamos un enfrentamiento tremendo entre el Bayern y el Liverpool en los octavos de final, un partido que perfectamente podría haber sido una semifinal, una final o unos cuartos de final, pese a que ahora mismo el conjunto red es cierto que no está pasando un gran momento, pero que también, según le he leído a Mr. Chip, es el mejor segundo, ha completado la fase de grupos como mejor segundo de la historia de la competición. Una auténtica barbaridad, solo superado por el Napoli, además el conjunto italiano ganándole simplemente por el duelo directo, los enfrentamientos no por puntos. Luego tenemos a un Real Madrid que también pues tiene como más posibilidades de enfrentarse al Liverpool, vamos a ver, y que tiene también obviamente la posibilidad de enfrentarse al Paris Saint-Germain, aunque igualado con el Brujas. El conjunto blanco tiene como posibles rivales al Liverpool, al Paris Saint-Germain, obviamente los rivales a evitar. A partir de ahí el Eintracht o el Brujas creo que claramente son los rivales más sencillos que le podrían tocar al conjunto de Carlo Ancelotti. Tenemos posibles partidazos, ese duelo entre el Liverpool y el Bayern, Liverpool-Real Madrid, obviamente Chelsea y Manchester City no se pueden cruzar con el conjunto red. Tenemos un posible Paris Saint-Germain Manchester City o Paris Saint-Germain Chelsea, que serían también auténticos partidazos, y la verdad es que a partir de ahí, si salimos de Liverpool y Paris Saint-Germain, hay poquita cosa que rascar. Ojalá tengamos, para mí, yo siempre intento o me gusta que los mejores equipos, si puede ser, no se enfrenten aún entre ellos, para que tengamos partidos de cuartos y de octavos, de cuartos y de semifinales, enormes, y no, por ejemplo, veamos una semifinal o un cuarto de final entre el Porto y el Brujas, que entiendo que estos equipos también tienen la posibilidad o se merecen la posibilidad de soñar, ¿no? Pero a mí al final me gusta ver a los mejores jugadores contra los mejores jugadores, y eso hace que a mí me gustaría que veamos buenos partidos, pero también que los equipos más fuertes vayan llegando lo más lejos posible para ver a los mejores futbolistas en los momentos de máxima presión y de máximo nivel también, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí este repaso a lo que ha ocurrido en la fase de grupos de la Champions, con esta última jornada de miércoles que nos ha dejado ese final apasionante en el desenlace entre la primera plaza del grupo, por la primera plaza del grupo entre el Benfica y el Paris Saint-Germain, y con ese Milan volviendo a los octavos de final después de muchísimas temporadas sin hacerlo. Se echaba de menos al conjunto italiano. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Por favor, vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo.